29 minutos ya pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a la primera entrevista del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer en Diputados, porque en una sesión, después de varios cuartos intermedios, el tratamiento de la ley Ómnibus vuelve a foja cero, como diría un expresidente. Bueno, vuelve a tratarse nuevamente en comisiones, algo que fue prácticamente no negociable. No hay plan B para esto. Mientras tanto, el presidente Javier Milei se encuentra en otra parte del mundo haciendo otras cuestiones, y la parte política está bastante floja en ese sentido. Y por ello vamos a hablar con Juan Carlos Giordano. Él es diputado nacional por la izquierda socialista en el Frente de Izquierda y tiene la amabilidad de atendernos. Diputado Giordano, muy buenos días. Aquí Rubén lo saluda de Radio Mandeo en Formosa. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días. Diputado, bueno, coméntenos acerca de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación. ¿Qué pasó con el tratamiento de la ley Ómnibus? Bueno, cayó la ley Ómnibus y nosotros de la izquierda lo consideramos un triunfo muy importante, porque se trata de una ley muy nociva para el pueblo trabajador, y que ya, bueno, podemos considerar que todas las medidas del gobierno ultraderechista de Milei, con su gendarme Patricia Bullrich, que solo se encarga de reprimir al pueblo trabajador y querer hacer pasar medidas antiobreras y antipopulares por la vía de la represión, con la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Gendarmería, Policía Federal, como se vio en los últimos días frente al Congreso. Así que cayó la ley. Ayer estábamos frente al Congreso con un montón de organizaciones, el sindicalismo combativo y la izquierda, festejando, porque se trata de un triunfo importante. Es un triunfo muy importante del pueblo trabajador de no haber dejado pasar esta ley, que es un hecho inédito y, bueno, es muy importante, porque la primera ley que se jugaba el gobierno a que pasara, esto no ocurrió. Y hay que marcar la ley Ómnibus en la política más global del gobierno de Javier Milei. Es decir, con la mega devaluación apenas asumió la libertad de precios y los tarifazos, como en el día de ayer, donde el boleto acá en el AMBA aumentó un 250% ayer, en el medio del calor y en el medio de enterarse de que había aumentado. Millones de trabajadores de sectores populares tuvieron que pagar ese valor para poder ir a trabajar. Ayer los medios se encargaron de mostrar el repudio y demás, porque lo que ha ocurrido, hoy sale ya el dato en concreto. En diciembre, con una inflación del 25%, los salarios perdieron el 13,7%, y el propio gobierno está diciendo que hay ya un 50% de pobreza. Entonces estamos hablando de devaluación, aumento de precios, quita de tarifas, el DNU y una ley Ómnibus que es muy perjudicial, de manera que eso es un triunfo muy importante. Y se vio también que, como todo ajuste para cualquier gobierno tiene que pasar con represión, las barbaridades de Patricia Bullrich, de ensañarse, digamos, que ayer estuvimos con los fotógrafos y las periodistas y demás, que denunciaron 35 agresiones por cubrir noticias, 285 agredidos, reprimidos en los días que se trataba el ley Ómnibus. De manera que, que es un triunfo muy importante. Y usted le agregaba de que precisamente el presidente Javier Milei estaba en otro lugar del mundo, y no en cualquier lugar. Está apoyando al gobierno genocida israelí, que está generando un genocidio contra el pueblo palestino. De manera que nosotros del Frente de Izquierda Unidad, nuestras bancas, tanto en el interior, en el Congreso, como afuera, lo vemos como un primer paso muy importante. Y el gobierno siempre va a tener la excusa de esto, como cuando dice ahora, que es el problema, que es la casta que se opone a cualquier cambio. Y cuando el latiguillo, ¿no es cierto?, que usa el gobierno. Pero lo que ocurre es que lo que se está viendo es que el gobierno dice la casta, y primero se rodeó y pactó con políticos que vienen de la época de la dictadura, la época del menemismo, el macrismo, o sea, lo peor de la casta, entre comillas, como dicen ya millones.
Y en segundo lugar, que esto de que, digamos, nos oponemos a un cambio, no, es decir, la gente votó harta con el gobierno anterior, pero que lo que no votó, y ya lo dicen también las encuestas, liquidar la salud, liquidar la educación, que siga la inflación, que siga el robo salarial y jubilatorio, etcétera, etcétera, porque lo único que se ha visto en estos 2 meses de gobierno, que los que se han engordado, ya los que han ganado, los que vienen ganando con el gobierno de Milei, son los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los usureros internacionales con los pagos de una deuda externa usurera y fraudulenta, y lo que están perdiendo del pueblo trabajador, de manera que lo vemos como un paso muy importante a esta derrota, y bueno, ahora hay que seguirla para seguir enfrentando el resto de las medidas que prepara el gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué tuvo que pasar entre el viernes, cuando era prácticamente todo jolgorio en el gobierno, a pesar de que se le, digamos, de alguna manera se le sacaron varios de los artículos que eran importantes para su gobierno en esa base que tenían justamente, ¿no?, el Tratado General? ¿Qué tuvo que pasar del viernes al día de ayer para que caiga la ley? Y bueno, es un gobierno que estamos hablando de que es importante esto recalcarlo, que estamos ante un gobierno ultraderechista, un gobierno que se fijó como objetivo avanzar con un mayor ajuste y privatizaciones y un mayor sometimiento y saqueo a nuestro país, y lo quiere hacer argumentando que tiene el 56% del apoyo popular. Pero estamos hablando de un gobierno que, como dijo en todos estos días, el todo o nada. Un periodista decía, y si no es todo, es la nada, y así quedó la ley ómnibus. El gobierno simuló de que tenía un acuerdo, evidentemente que los gobernadores y demás, no estamos hablando de ninguno combativo ni nada, sino que son gobernadores que hasta ellos mismos le cortaban un montón de cajas, como se dicen, para la provincia. Sí. El gobierno quiere recaudar centralmente todo, porque tiene vencimientos de la deuda externa, que eso es lo que le reclama el Fondo Monetario Internacional. Fíjese que el Fondo Monetario Internacional dice Argentina va a caer en la actividad, va a haber más inflación de la prevista, pero el gobierno que siga adelante, porque está bien, porque el objetivo es el déficit cero, es el achique del gasto, digamos, pero lo que pasa es que para el gobierno ultraderechista el gasto es un jubilado, el gasto es un salario de un trabajador estatal, de un salario docente, de un trabajador de un hospital público. Entonces la mayor recaudación del gobierno es para seguir pagando una deuda externa usurera y fraudulenta que la contrajo Macri en el 2018 centralmente con esos 45.000 millones de dólares. El gobierno peronista la reconoció y ahora los nuevos pactos con el FMI tienen ese objetivo. Entonces, bueno, había habido un acuerdo, es decir, es más, los gobernadores y demás le venían votando, inclusive ayer le votaron varias facultades delegadas que en manos de un ultraderechista de Milei ya sabemos por dónde va a ir, es decir, lo que no tiene que sacar por ley lo puede sacar por decreto, inclusive como hoy ha bravuconeado Caputo, diciendo, bueno, lo que no, vamos a seguir adelante. Entonces simularon un acuerdo que era muy precario, porque es tan brutal, digamos, las medidas antiobreras, que no solamente son en contra de los trabajadores, sino de los sectores medios, de los pequeños comerciantes, inclusive afectando a economías regionales y demás. Entonces el gobierno simuló de que tenía un acuerdo, era todo o nada, y bueno, también la resistencia popular, las marchas, las movilizaciones, no hay que olvidarse también que hay otra parte. Una cosa es los conciliábulos, los arreglos que quieren hacer los pactos entre el gobierno y la oposición en distintos lugares, salvo el Frente de Izquierda en el Congreso, y lo otro que hay que ver también el movimiento en las calles. Lo que se logró el 24 de enero fue muy importante, porque fue que se le arrancó a la CGT un paro y una movilización extraordinaria. Entonces ahí ya se empezó a ver el rechazo en las calles. Se había empezado el 20 de diciembre con una marcha desafiando al protocolo represivo de Patricia Bullrich en Plaza de Mayo. Entonces, la marcha del 20 de diciembre, la marcha que después hubo tribunales de la CGT, los cacerolazos espontáneos, y después el paro de la CGT también mostraban un mal humor que sí, que está creciendo. Inclusive hay encuestas que dicen que el 10% de los votantes de Milei ya se han arrepentido, están en contra. Entonces, bueno, no hay ninguna medida para el pueblo trabajador que se pueda festejar
con este gobierno. Entonces todo el tema de el verso de la casta, no decir lo que no quieren cambiar, de los privilegios, el gobierno dice, a mí me votaron para hacer el ajuste. No, la gente no lo votó para hacer un ajuste en su contra. Hubo una estafa electoral, o sea, hubo una estafa electoral diciendo vamos a combatir los males, combatiendo a los políticos tradicionales, la vieja política. Resulta ser que la política de Milei es la más vieja de todas porque viene reivindicando lo que pasó en la dictadura, y ya sabemos dónde termina, digamos, el brutal ajuste, porque no es que hay un brutal ajuste, digamos, para toda la sociedad y demás, no, el brutal ajuste siempre lo direccionan contra los trabajadores, los sectores populares, y los beneficiarios, los grandes beneficiarios de todos estos brutales paneles de ajuste son siempre los mismos, son las grandes multinacionales y los grandes empresarios. Imagínense todos los grandes empresarios que tienen libertad para aumentar los precios, que algunos aumentar el 200, el 300%, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esa malestar, ese mal humor social que se expresó en todas esas movilizaciones también han jugado un rol muy importante para determinar de que haya caído una ley. Y en eso, bueno, Izquierda Socialista, como parte del Frente de Izquierda, estamos muy contentos de haber fomentado eso, ¿no es cierto? Porque ahora también estamos reclamando un nuevo paro general de la CGT, porque quedan un montón de otras cosas para seguir. Hay que aprovechar este triunfo que se ha logrado para enfrentar el DNU y todo el plan motosierra de Milei, que es muy nocivo para el conjunto de los trabajadores, los sectores populares. ¿Y ahora qué le queda al gobierno? ¿Va a volver a comisiones? ¿Van a volver a trabajar? Me parece que solamente trabajaron en 3 comisiones, no había dictamen para muchos de los articulados, era prácticamente firmar un cheque en blanco, ¿no? Lo que decían muchos diputados, y también, por supuesto, muchos gobernadores no conocían tampoco en profundidad qué es lo que iban a votar cada uno de los diputados, y en el Senado ni hablar. Es evidente que cuando hay un ataque tan brutal, todo esto que se dicen improlijidades, no decir cosas, digamos, desprolijas y demás, es brutal, porque efectivamente, primero porque el dictamen ya había salido con un montón de disidencias, lo logró, esto hay que decirlo, con las votaciones de los diputados peronistas de Tucumán. Ayer había, no dicho por nosotros, por la izquierda, sino por periodistas, diciendo, ojo cuando el gobierno empezó a hablar de las coimas, el tema de pagar para que salga la ley, comprar voluntades. Bueno, esa es la lógica de los políticos capitalistas, de cómo se manejan para votar una determinada ley. Efectivamente, ya nació mal, digamos, el dictamen. Y bueno, después cayeron un montón de artículos, estamos hablando que eran más de 600 y quedaron 350, creo, y ayer empezaron a caer, digamos, más el articulado en particular. Lo que ocurre ahora es que ya la ley, digamos, está foja cero, quiere decir que la votación en general que se hizo el otro día, que se ganó, la aprobación en general, eso ya tampoco vale, o sea, foja cero es volver al estado anterior. Entonces ahora el gobierno tendrá que reconstruir, si quiere sacar la ley, un nuevo pacto ahí no hay con los gobernadores. Ahí no, digo, en esa parte, ¿no? Lo que tiene que ver con volver a foja cero, el tema del tratamiento de la ley ómnibus y lo que, bueno, festejaron el viernes pasado. Ahí no hay una cuestión también un poco de inexperiencia por parte de los diputados y cada uno de los referentes políticos de La Libertad Avanza, porque esto quedó, digamos, en evidencia cuando Guillermo Franco es entrevistado por Feynman. Ahí básicamente él no sabía que se retrocede todo de vuelta y que lo tiene que votar en comisiones, tiene que pasar por cada una de las comisiones para que de vuelta vuelva al recinto, por así decirlo. La votación general ya quedó nula. Sí, ahí habría que hacer una distinción, porque no se trata de un gobierno que no tiene experiencia, que son improvisados, en el sentido de que no conocen la tarea parlamentaria, no conocen cómo funcionan las comisiones. Estamos hablando de que el gobierno está, digamos, compuesto por gente que viene del menemismo, inclusive Guillermo Franco, por ejemplo, ese tipo que viene de la época del menemismo, que estuvo con todos los gobiernos, Barra, que estuvo con el menemismo en su momento. Es gente preparada para el saqueo, para la corrupción y todo lo demás. Lo que sí se trata es un gobierno que asumió con una debilidad muy importante, porque se trata de que tiene solamente 32 diputados nacionales,
en sus orígenes creo que eran 7 senadores, y fue tejiendo pactos con quienes lo apoyaban. En el caso, bueno, del PRO, no olvidemos que Patricia Bullrich está en el gobierno cuando perdió, fue la gran derrotada en las elecciones. Sí. Entonces hizo un acuerdo con un montón de otros sectores, y evidentemente que esos sectores, a cambio de eso, piden determinadas condiciones y demás. Entonces, bueno, lo que sí es la definición del gobierno, más allá de las improlijidades o la falta de experiencia, como se dice, es que tiene un plan, como el propio gobierno denominó, un plan motosierra contra el pueblo trabajador, y ese plan motosierra, para que pase, es tan brutal que tiene que, digamos, vulnerar un montón de condiciones del sistema democrático como viene funcionando, pasarlo por encima. En concreto es los decretos de necesidad de urgencia, las facultades extraordinarias que le habían votado y demás, es no actuar con la ley, es actuar por la vía de un decreto. Por eso son muy justas las críticas de que es un monarca autoritario con medidas dictatoriales. Eso también ocurre en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Como en el caso de El Salvador, bueno, y como en el caso de un montón de países, ¿no es cierto? Por eso ahora Milei se va a reunir con Meloni. Bueno, ahora va, por ejemplo, ayer cuando decíamos, hay periodistas que fueron reprimidos acá. Bueno, Milei va a ir están en Israel, y en Israel en Palestina han sido asesinados 100 periodistas que van a cubrir la noticia en el mundo, fruto de los bombardeos criminales del Estado sionista de Israel y demás. Así que bueno, estamos ante una situación muy importante. Por eso digo esto, que la magnitud del plan ultraderechista de Milei, y que haya sufrido esta primera derrota, y bueno, es muy importante. Es muy importante porque bueno, ahora quedan otros desafíos, ¿no es cierto? Porque está el decreto de necesidad de urgencia. Eso quería llegar. ¿Qué va a pasar con eso? Claro, ¿Tiene que formar la bicameral? Antes de la ley ómnibus estaba el DNU, y ese DNU, decreto de necesidad urgente, estamos hablando de que derogan, modifica leyes, cambia como 300 leyes, cambia otras 300 más. Por decreto de necesidad de urgencia quedó también caída la ley de alquileres y demás. Entonces, bueno, estamos hablando de ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo pasa en limpio, uno podría decir cuál es la medida en estos 2 meses, tanto en el DNU, tanto en el tema salarial, tanto en el tema tarifas, tanto en el tema de la ley ómnibus, que beneficia a, como se dice, a una persona común de la calle. A ninguna, porque hoy la gente lo que ve es que aumentan los precios todos los días, que aumentan las tarifas del transporte público, que le van a aumentar las tarifas de luz y de gas, que la inflación sigue para adelante, y que lo único que ve es que tiene menos salario y menos jubilaciones. Entonces hay una situación de desesperación social enorme. Y yo creo que esa es la conclusión que van sacando millones de sectores populares, porque a los propios votantes de Milei dicen, bueno, pero esto era, yo no voté esto porque no tenía previsto de que el ajuste me iba a venir como un baldazo de agua fría, que son todos los días malas noticias para el pueblo trabajador. De manera que, bueno, ahora hay que pelear por la caída del DNU, y también pelear por un aumento de salario y jubilación. Y la CGT, que ya lanzó un paro, y bueno, tiene que reclamar, digamos, y exigir con un plan de lucha nacional que no le sigan deteriorando el nivel de vida de millones. También hay despidos, ¿no es cierto? Eso es lo que significan los despidos en estatales. Bridgestone, que es una empresa multinacional del neumático, está despidiendo trabajadores, y tantos otros lugares. Entonces tiene que haber un aumento inmediato de salario y de jubilaciones para cubrir la canasta familiar, que ya ni se sabe ya cuáles son ya, digamos, los índices. Por ejemplo, hoy un trabajador, inclusive estamos hablando de un trabajador registrado, ¿no es cierto?, tiene un salario promedio en bruto, ¿no es cierto?, de 400.000 pesos, pero la canasta del INDEC ya da 500.000, que es la que necesita una familia tipo para poder tener lo mínimo indispensable. Entonces, con una inflación que se va a conocer, que va a rondar el 20% en enero, o puede ser más todavía, 25 en diciembre, un 45% de aumento de los precios, en los alimentos mucho más, y los salarios no recuperan bajo ningún punto de vista ese porcentaje, de manera que la pérdida salarial con la consiguiente aumento de la pobreza y la indigencia es una cuestión de todos los días, y eso también hay que combatir, y esa es la exigencia que le estamos haciendo también
a la CGT y a la CTA. Giordano, por estas horas, o por lo menos la información que tienen ustedes, no va a haber otra vez actividades parlamentarias en esta etapa de extraordinarias, digo, o vuelve todo a partir del 1 de marzo. Ayer había información de que pasaría todo para el 1 de marzo, porque mire usted que ahora volver a insistir en las sesiones extraordinarias que duran todo febrero, a que vuelva a comisión, a que se reúnan de vuelta los diputados, a que se vuelva a hacer la votación en el Congreso, y que eso después tiene que pasar al Senado. El Senado, si le hace algún cambio, que seguramente iba a haber algún cambio, aunque se votara la ley ahora, tiene que volver de vuelta a diputados. Eso es imposible hacerlo hasta el 1 de marzo. Claro. Así que no, concretamente cayó la ley y eso es lo que está ocurriendo, y no creo que el gobierno tenga algún intento de volver a insistir, porque sería de vuelta, digamos, bueno, el zafarrancho completo, ¿no? Es decir, seguir, digamos, con intentar de aplicar algo que ya ha tenido un repudio muy generalizado. Le agarró un ataque de furia, ¿no?, al presidente, por lo que vimos en Twitter. Estuvo como dando likes ayer escuchaba a guerras, cosas de guerra. Ahí. Sí, porque le avisaron a las 3 de la mañana, hora de Israel, que había ocurrido eso, y se empezó a levantar, y sí, se levantó en llamas, como decía un periodista de TN, y empezó a tuitear. Sí. Bueno, es un ultraderechista, alguien que se quiere llevar por delante a todo, y bueno, sí, que cree, digamos, de que puede hacer todo lo que se puede. Bueno, eso también demuestra que el pueblo argentino no se deja avasallar en sus derechos, ¿no es cierto? Es decir, el pueblo argentino ha tenido glorias, hechos gloriosos, ¿no es cierto? Desde el Cordobazo, la caída de la dictadura, bueno, todo el desastre, digamos, de la hiperinflación con Alfonsín, que hubo un rosariazo que tiró abajo ese gobierno. Después el gobierno de la Rúa tuvo que irse 2 años antes de terminar el mandato, ¿no es cierto? Y si después no ha habido luz en estos últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y demás, no es porque no ha habido condiciones en el sentido de, o un paro general y demás, porque la CGT y la CTA fueron cómplices del gobierno anterior. De manera que en Argentina el pueblo trabajador, a pesar de que ha habido avances en su quita de conquista, y bueno, demuestra de que es un pueblo que no se va a dejar sacar sus conquistas, lo que queda, ¿no es cierto? Es decir, muy importante. Así que bueno, va a seguir en la lucha, y en eso estamos convencidos que va a ser así, y lo demostró en este tramo de la lucha con la ley ómnibus, como lo hicimos en la semana pasada. Fue fuerte en el Congreso, mire que venían las asambleas, Unidos por la Cultura, gente de la cultura, el sindicalismo combativo, gente muy preocupada, y bueno, en la izquierda, y hubo escenas, no solo escenas, sino que hubo bala de goma, hubo una cacería muy grande de la policía, subiendo a la plaza, a los lugares que yo dije que se puede manifestar, persiguiendo a la gente, tirando bala de goma, el gas pimienta, ese es horroroso, las balas de goma y todo el operativo, digamos, en todo sentido. Patricia Bullrich nos quiere cobrar a las organizaciones que marcamos 140 millones de pesos por los costos de los operativos, que significa, digamos, el aparato de poner en funcionamiento el aparato represivo de su gobierno. Estamos hablando de hechos vandálicos, de violación a los derechos humanos, así que bueno, todo eso, digamos, a pesar de todo eso, que se logre este paso muy importante de haber derrotado la ley de ómnibus, es algo muy importante que nosotros reivindicamos, y el rol de la izquierda es muy importante. Muchos nos decían el otro día, bueno, qué importante es estar en las calles, qué importante que la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, encabece toda esta movilización y sea parte en las calles y en el Congreso. Así que bueno, estamos por ese lado fortaleciendo una alternativa política completamente distinta, y porque aparte de todo esto, de las cosas que uno dice no a esto, no a otro, bueno, nosotros tenemos un plan que es pelear para que haya de un plano económico alternativo completamente distinto, que Argentina rompa los lazos con el Fondo Monetario Internacional, que la plata vaya a trabajo, salud, educación, y bueno, pelear por un gobierno distinto, que será un gobierno de las y los trabajadores. Se votó un cambio, pero no el cambio, no había que hacer un cambio efectivamente, pero no un cambio hacia la ultraderecha, sino un cambio hacia la izquierda para poder poner todos los recursos del país en combatir los males sociales, y no el poder ultraderechista a un
gobierno, digamos, como el de Milei, que está haciendo todo lo opuesto, es lo que necesita el pueblo trabajador, ¿no? Diputado Giordano, muchísimas gracias, gracias por dialogar con nosotros y poder a usted contarnos y un saludo, muchísimas gracias. Pueblo de Formosa. Hasta luego, que tenga una buena jornada. Buen día. Hasta luego. Juan Carlos Giordano, diputado nacional por la izquierda socialista en el